sobre esta carta que usted pues tiene ahí la Biblia abierta, profundizando un poquito. El tema general de esta carta es conocido como el gozo en Cristo. El gozo en Cristo. Y me llamaba a mí, hermanos, curiosidad, y me tomé el costo, bueno, no el costo, sino el privilegio, mejor dicho, de leer toda esa carta, porque casi en todos los comentarios esta carta es conocida como el gozo en Cristo. Ahora, me tomo, hermanos, el privilegio de leer toda esta carta tres veces, y encuentro la palabra gozo 9 veces en esta carta. Entonces concluyo diciendo que razón tienen los estudiosos de la Biblia de llamarle a esta carta el gozo en Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 1 que hemos leído, el versículo 4, hemos leído la palabra gozo. En el versículo 18 y 25 del mismo capítulo aparece la palabra gozo. No lo vaya anotando porque es bien difícil, ¿verdad? En el capítulo 2, 17, 18 y 29 del capítulo 2 aparece la palabra gozo. En el capítulo 3, 1 aparece la palabra gozo. En el 4, 1 aparece la palabra gozo. Entonces, 3 veces hemos leído la carta y esta palabra gozo, repito, se encuentra 9 veces. Amén. Ahora, una pregunta más me hacía yo. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis al gozo? Porque está la palabra alegría. ¿Por qué Pablo no hace énfasis a la palabra alegría, sino a la palabra gozo? ¿Por qué razón? Sencillo, porque la palabra alegría es momentánea. La palabra alegría es momentánea. Eso dice el diccionario de la lengua español. Dice ahí que la alegría es un sentimiento de placer producido por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, y dice que es momentáneo. Ahora, ¿por qué razón el apóstol les habla de la palabra gozo? Porque la palabra gozo dice que es una emoción intensa y placentera permanente. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo para escribir esta carta a los filipenses? Sencillo, Pablo no quiere que el creyente tenga simplemente alegría. Pablo, el apóstol, siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que los creyentes, el Señor mismo quiere que los creyentes mantengamos el gozo, aún en medio de cualquier circunstancia, hermano. Alaba al Señor por eso. O sea que el gozo tiene que ser permanente en la vida del creyente. Y yo no sé si a usted, pero creo que a todos nos pasan momentos bonitos, momentos, hermanos, hermosos, y andamos ahí, hermanos, con gozo. Pero ¿qué me dice de aquellos momentos difíciles? ¿Qué me dice de aquellos momentos difíciles? ¿Andará gozo en esos momentos difíciles? Amén. ¿Cómo siente usted cuando le sucede algo difícil? Hermano, yo me pongo triste. La pregunta es, pero ¿será posible, será posible que en medio de la tristeza pueda haber gozo en el creyente? ¿Qué dice usted? La respuesta es sí, hermano.
Porque ese es el propósito de Dios para con nosotros, que aún en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias difíciles, no perdamos el gozo. Amén. No lo perdamos. Entonces, la diferencia entre gozo y alegría es que la alegría es momentánea, mientras que el gozo es permanente. Amén. El gozo es permanente. Ahora, en esta oportunidad que estamos estudiando estos versículos que hemos leído, vamos a mencionar por lo menos ahí 3, 4 cosas acerca de el gozo. Por ejemplo, en primer lugar, yo quiero señalar allí la fuente del gozo. La fuente del gozo. Cuando hablo de la fuente del gozo, estoy hablando, hermanos, del nacimiento, del origen, de dónde nace ese gozo. Amén. Está conmigo. Yo veo que está dormido allá, está una hermana dormida allá. Amén. Entonces, yo estoy hablando de ese principio, de esa fuente, de donde emana ese gozo. Amén. ¿De dónde emana ese gozo? Hermano, ese gozo nace de Cristo hacia nosotros. Alaba al Señor por eso. El versículo 21, del capítulo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dice, que es ganancia. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Hermanos, ¿cuál era el gozo de Pablo? El gozo de Pablo era que tenía a Jesucristo en su corazón. Amén. O sea, el apóstol Pablo tenía a Jesucristo, pero bien adentro de su corazón. Por eso es que, hermano, cuando estudiamos las circunstancias difíciles que le sucedieron a Pablo, que se encuentran en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, y del versículo 23 en adelante hasta el versículo 27, nos damos cuenta que Pablo tenía razón, aún en medio de esa circunstancia, de no perder el gozo. Ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces, porque la fuente, hermanos, de donde viene el gozo, la fuente donde viene el gozo, y no solo el gozo que tenía Pablo, sino que también el gozo que nosotros tenemos, tiene que ser emanado de Cristo. Amén. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, le va a ser difícil hacerle frente a las circunstancias. Si usted no tiene a Cristo, o sea, yo no estoy hablando, óigame, yo no estoy hablando de una persona que anda manga larga, que anda Biblia, que viene al culto, porque puede ser que venga al culto, ande manga larga, ande Biblia, pero no tiene a Cristo. Qué duro eso, ¿verdad? ¿Sabía usted que la salvación no es por el religiosismo o por la religión? ¿Sabía usted eso? La salvación no es porque usted anda una camisa manga larga, una gran mantelina, una gran Biblia. La salvación es porque usted realmente haya tenido un encuentro personal con Cristo Jesús y ha sido lavado con la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos somos lavados con la sangre del Cordero? Amén. Levanten la mano así con toda seguridad de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Qué bueno. Qué bueno. Qué precioso, hermano. Entonces eso significa que si hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, tenemos razón de decir: yo tengo gozo. Amén. Usted tiene gozo. Yo creo que los que estamos aquí tenemos gozo. ¿O no es así? ¿O está triste? No, tenemos gozo. Amén. Tenemos gozo porque Cristo está en nosotros. Y no significa que no hemos pasado dificultades. ¿Cómo no, hermano? Yo le contara lo mío. No termino hoy, pero yo siempre tengo gozo en mi corazón. Por un momento el diablo quiere robarme el gozo. Por un momento el diablo quiere apartarme el gozo.
Pero hermano, de repente el Espíritu Santo viene y me hace entender que yo tengo a Cristo en mi corazón y que tengo que mantener ese gozo. Amén. Gloria al Señor. Entonces hemos estudiado que la fuente donde proviene el gozo se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Por eso el creyente tiene que andar siempre con gozo. Hay creyentes que solo quejándose anda, vean, solo quejándose, hermano. Pero la verdad es que cuando entendemos la palabra, nos damos cuenta que el gozo está en nosotros, porque proviene de Cristo nuestro Señor. En segundo lugar, ¿en qué momento debemos mantener el gozo? ¿En qué momento? Aquí vamos a detenernos un poquito más. ¿En qué momento debemos mantener el gozo? Muy bien, quiero que vaya conmigo siempre al 1:12 al 13 de la carta que estamos estudiando. Del 1:12 dice la palabra: quiero que sepáis, hermanos, le dice el apóstol, que las cosas que me han sucedido. ¿Cómo le llama él a las cosas difíciles que le han sucedido? Así, las cosas que me han sucedido. Al listado que vamos a leer, al listado que vamos a mencionar de cosas difíciles que le sucedieron a Pablo, él le llama las cosas que me sucedieron, que la va a detallar en Corintios, que ya lo vamos a leer. Entonces dice el versículo: las cosas que me han sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Versículo 13: de tal manera que mis prisiones, oiga la palabra que usa, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Gloria al Señor. A ese listado de dificultades que a Pablo le han sucedido, él le llama las cosas que me sucedieron. Las cosas, hace mención de las prisiones. En Corintios, vaya conmigo por favor a la segunda carta de Corintios, capítulo 23, 11-23. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 23. Por favor, vaya a la segunda carta. 23. Gloria al Señor. 11:23. ¿Qué dice el versículo 23? Ahí hay una interrogante, ahí hay una pregunta que dice el autor, o sea, el mismo apóstol dice en el versículo 23, pero dice más adelante, entre paréntesis, está un paréntesis, abajo, abajito de allí, dice el trabajo más abundante, en el versículo 23. Busque los párrafos. Ahora dice él: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte y muchas veces, dice, de los judíos 5 veces he recibido, ¿cuánto? 40 azotes menos 1, 39 azotazos en sus espaldas. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, casi lo mataban. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Y qué más dice? Y además de otras cosas. Pregunto en esta tarde: ¿perdió el gozo Pablo?
¿En qué momento debemos mantener el gozo? ¿En qué momento debemos mantener el gozo? Todo el tiempo. En las cosas difíciles, pero también en las cosas buenas. Amén. Muchas veces tenemos gozo cuando nos mandan la clave de los Estados Unidos, ¿verdad? ¡Ay, qué gozo! Pero cuando no tenemos nada en el bolsillo, ¿cómo está nuestro gozo? Cuando no tenemos empleo, cuando no tenemos, hermano, que darles a nuestros hijos, ¿cómo está el gozo? ¿Cómo está el gozo? Hace 3 años se acercó una hermana llorando y me dijo: pastor, me siento entre la espada y la pared, no hay lo que hacer, mi esposo se lo han llevado preso, yo no hay lo que hacer, yo no puedo, nunca he trabajado, tenía dos niños. Los niños me piden comida en la mañana, pastor, yo no hay lo que hacer. ¿Qué podía decirle yo? ¿Qué podía hacer yo? No, pues si yo podía hacer poco, nada más solicitarle una ofrenda, ayudarle personalmente. Pero eso va, hermanos, a que eso le va a ayudar a su problema. A lo mejor por un momento, a lo mejor y después. Pero hay una palabra que esta mujer me dijo, pastor, con sus lágrimas, hermano, me dice: pastor, yo estoy pasando una serie de dificultades, y me las numeró, pero sabe, me dijo, yo sigo alabando al Señor porque el gozo no lo he perdido ni lo quiero perder. Amén, hermanos. Qué tremendo. Cuando uno se pone en el lugar de estas personas, uno dice verdaderamente: qué difícil, qué duro. Pero el gozo muchas veces nosotros lo mantenemos solo cuando hay abundancia, cuando todo va bien, cuando todo está saliendo bien en la iglesia, en el hogar, todo va bien. Pero ¿qué me dice cuando está en el lugar que el apóstol Pablo estuvo? Quizás no así, ¿verdad? No en ese grado. Pero ¿qué me dice cuando no tiene empleo? ¿Qué me dice? Y los hijos le van a pedir comida. Qué tremendo va a ser eso. Qué duro, hermano. Pero ¿sabe cuál es el llamado del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? No perdamos el gozo, porque usted ya no es una persona natural. Una persona natural es aquella que no conoce de Cristo. Una persona natural es aquella que no sabe nada de Cristo, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y por eso tenemos que pensar diferente a las personas naturales, porque somos hijos de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Ya no vamos a pensar como piensa el que no conoció a Cristo. Nosotros tenemos que pensar diferente. Es cierto que no tengo trabajo, pero mira, Señor, en tu nombre yo sigo esperando, Padre. Yo no sé de dónde vas a mandar pan, pero yo sigo esperando el pan. Gloria al Señor. Alaba al Señor, hermano. Gracias, hermano. Yo sigo esperando pan. Sí, óigame, yo no sé si usted cree, yo sí lo creo por la palabra, por experiencia. Yo no sé si usted cree, pero yo creo que cuando todo, hermanos, lo material falta, cuando las posibilidades materiales o físicas faltan, yo creo que el Señor manda un cuervo. Amén. A veces hasta 2 cuervos para bendecirlo a usted. ¿Cómo estaba Elías allá en el arroyo? Si usted cree en la palabra, yo sé que usted, hermano, es creyente a la palabra y ha leído la palabra, pero ¿cómo estaba Elías allá en el arroyo? Sin comida.
Pero ¿qué hacían los cuervos? ¿Qué le llevaban? Le llevaban carne. No le llevaban frijoles, y aunque son buenos los frijoles, yo, a mí me gustan los frijoles. Yo no sé si a usted le gustan, pero a mí sí me gustan. Son pero buenísimos los frijoles. Pero el Señor no le decía al cuervo: mira, le vas a llevar frijoles en la mañana, frijoles a mediodía, frijoles en la tarde. No, dice la palabra que los cuervos le llevaban carne. Amén. Y no ha de haber sido de caballo. No ha de haber sido de caballo. Porque los judíos no comían esas carnes inmundas. Era buena carne. ¿Quién lo alimentó estuvo en el arroyo? Dios, a través de los cuervos. Amén. Dios a través de los cuervos. Entonces, sí es cierto que vienen dificultades, que vienen, hermanos, problemas difíciles, vienen situaciones difíciles, pero es el momento de mantener siempre el gozo. Ese es el llamado. Cuando Pablo escribe esta carta, estos creyentes están pasando situaciones bien difíciles. Una persecución como usted no se puede imaginar. Pero el apóstol le dice: aunque quieran matarlos o los agarren y los amenacen o ya los lleven a la muerte, ustedes tienen que mantener el gozo. Amén. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno, hermanos. Ustedes deben de mantener el gozo. Amén. Yo no sé aquí, algunas hermanas, porque yo veo más hermanas que hermanos, o algún hermano estará pasando un momento tan difícil. Pero el llamado de Dios a través de la palabra es que mantengamos el gozo. ¿Sabe usted que muchas veces nos desesperamos? Y a veces en la desesperación hacemos cosas incoherentes, hacemos cosas que no debemos hacer, y muchas veces perdemos el gozo. ¿No es así, hermano? Y fíjense que cuando uno está perdiendo el gozo, porque eso es progresivo, cuando uno está perdiendo el gozo, se enoja con medio mundo. Alaba al Señor por eso. Anda enojado con medio mundo. Es el momento de parar las antenitas y reflexionar y decir: bueno, estaré perdiendo el gozo. Cuando usted anda enojado con medio mundo, con el pastor, con el vecino, con qué hermanos, con los hermanos de la iglesia, digo: yo estoy perdiendo el gozo, Dios mío. ¿Sí? Ese es un síntoma de los muchos síntomas que vienen. De los muchos síntomas. Usted anda, dice: yo ando estresado hoy. No, está perdiendo el gozo. Y se lo digo por experiencia. De repente yo: Dios mío, bendito, no, estoy perdiendo el gozo. Padre, ayúdame, Señor. Sí. Cuando uno se siente así, uno tiene que reflexionar, decir: Señor, ayúdame, porque es cierto que estoy pasando estas circunstancias, pero yo no quiero perder el gozo. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? El Espíritu Santo va a venir y le va a iluminar la mente. Le va a iluminar, le va a ayudar. Pero cuando usted le dice al Señor: Señor, ayúdame, porque yo estoy perdiendo el gozo. Porque si usted no invoca la ayuda del Señor y se cree autosuficiente, peligroso lo pierda. Peligroso lo pierda. Y una vez pierde el gozo, se acabó el creyente. Se acabó el creyente. Esa frasecita que decía Gigi Ávila: se le fue el gozo a los zapatos, no la decía solo por decir. Porque el que se le da el gozo fracasa. Entonces, ¿en qué momento debemos mantener el gozo? En cualquier circunstancia difíciles de la vida. Amén.
En tercer lugar, el poder del gozo. El poder del gozo. Ya vimos la fuente del gozo, de dónde viene el gozo. Ya vimos en qué momento debemos mantener el gozo. Y número 3, hoy vamos a ver el poder del gozo. ¿Tendrá poder el gozo? ¿Qué dice usted? ¿Tendrá poder el gozo? Yo digo que sí, tiene poder. El gozo tiene poder. ¿Qué dice el 21 al 25? Capítulo 1, 21 al 25. Dice, vamos a leerlo nuevamente, pero hoy hasta el 25. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré. Dice, y con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Muy bien. Vamos a resumir estos versículos. Vamos a resumirlo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, imaginémonos, echemos a andar nuestra imaginación en este momento. Pablo está en medio. La muerte está ahí, la vida está aquí. Pablo está en medio. La muerte se acerca a Pablo y le dice a Pablo, a traerte vengo, Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Ay, no me lleves, muerte. No, se puso a llorar. Claro que no. ¿Sabe qué dijo Pablo? ¡Gloria a Dios! Qué tremendo, ¿verdad? La muerte le dice a Pablo, a traerte vengo, Pablo. Y Pablo salta de alegría y dice, gloria a Dios. Pablo ve lo maravilloso que es morirse. Pablo ve lo maravilloso, lo lindo que es morirse, porque él dice, hoy sí me voy a la presencia de Dios. Y la vida está ahí y le dice a la vida, Pablito, ¿sabías que estar con vida beneficia la obra del Señor? Si es cierto, dice Pablo. Si es cierto, es que si yo vivo, sigo ganando almas y fundando más iglesias. Y si yo me muero, no, pues yo me voy y allá vivo una vida, pero de felicidad, dice Pablo. El poder del gozo. ¿Qué haríamos nosotros? Yo me he preguntado, me he cuestionado a mí mismo. Yo no sé usted, pero si el doctor me dice a mí, o usted le dice, mira, Fidencia, solamente te quedan 2 meses de vida. El hígado ya no te funciona. Mira, el páncreas ya no te funciona. El corazón por veces se te para y luego dice a funcionar. Los riñones ya no te sirven. Y la hermana Fidencia, ay, solamente te queda, le dice el doctor, 2 meses de vida. Porque tenés un cáncer terminal en todos esos órganos que ya te mencioné. ¿Qué haría usted? Ay, gloria a Dios, porque me voy con Cristo. ¿O qué dice usted? Ay, pastor, mira lo que me dijo el doctor, que tengo todos mis órganos podridos, fíjese, y me voy a morir. ¿Sabe por qué actuamos así? Porque nos falta poder. Qué silencio. Aleluya. Nos hace falta poder. Entonces nos hace falta gozo.
Porque el gozo produce poder. Me pregunto, cuando yo estudio la historia de la iglesia, me doy cuenta que hay un emperador llamado Domiciano, o que se llamó Domiciano. Ese hombre empleó las estrategias más siniestras de la historia para exterminar con la iglesia cristiana. Domiciano, en el año 95. Oiga eso. Y agarraba a aquellos creyentes y los amarraba, hermanos, en un poste como este. Alrededor les ponía leña y los quemaba vivos a la hoguera. Y los soldados le decían: maldice a tu Cristo, y si maldices o renuncias a tu religión, no te vamos a matar, no te vamos a quemar, vas a salir libre, pero renuncia. ¿Y sabe qué hacían los creyentes? Morían cantando himnos al Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor. ¿Por qué razón? Porque en ellos había poder. Poder del gozo. Si hoy vean que una amenaza, dejamos la casa, dejamos todo, nos vamos, porque nos hace falta poder. Qué tremendo. ¿Cuál es el llamado de Pablo? El gozo tiene poder para el creyente. Hermanos, qué bueno en este siglo XXI, que verdaderamente nosotros, digo nosotros porque me incluyo yo, porque yo no sé cómo voy a reaccionar a la hora que me digan: mira, te vamos a matar. Yo no sé cómo voy a reaccionar. No sé si me va a disparar el azúcar, se me va a disparar todo, yo no sé. Yo no sé si solo que me digan: te van a matar, te voy a matar, me voy a quedar desmayado y ahí nomás caí. No sé. No sé cómo voy a reaccionar. Pero una cosa sí le pido al Señor, yo creo que eso mismo debe de pedir usted: Señor, yo quiero poder. Señor, yo quiero tener gozo, porque el gozo produce poder. Amén. El gozo produce poder. El gozo lo hace a usted venir al culto. El gozo le hace a usted levantar las manos y alabar al Rey de Reyes. El gozo, hermanos, lo hace que, hermanos, ir a hablar de Cristo. El gozo le da poder para seguir, para continuar en el Evangelio. El gozo le da poder, hermanos, para saltarse los problemas. Porque aquí en el Evangelio no se trata de que, hermanos, los problemas lo van a agobiar a uno. Sí es cierto, los problemas le van a llegar, pero usted tiene que saltar, porque tiene poder. El gozo produce poder. Y lo último, número 4, Pablo hace un llamado a los hermanos a mantener el gozo en Cristo. ¿Qué dice el 3:1? ¿Qué dice? Solo una frasecita quiero leer. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol, gozaos. Gócense. Yo no sé qué circunstancias, situaciones usted está pasando, usted tampoco conoce las mías, pero el llamado, oiga, el llamado de Dios para la iglesia de hoy, para nosotros, es: hermanos, gócense. Amén. Hermanos, gócense. En cualquier circunstancia, hermano, gócense. Hago una pregunta: ¿cuál es el propósito de Pablo al hacer este llamado a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Pablo? Le voy a señalar 3 así rápidamente, y no le voy a citar cita porque quiero mencionarlos. 1, que el creyente
con gozo será fuerte y no débil en la prueba. Amén. El creyente con gozo va a ser fuerte y no débil en la prueba, hermano. ¿Cuántas pruebas le ha venido a usted? A lo mejor 2, a lo mejor 3, a lo mejor ya perdió la cuenta. Pero yo le voy a decir algo. Las pruebas siguen llegando. ¿Está de acuerdo conmigo? Las pruebas siguen llegando, hermanos. Durante usted esté en esta tierra, durante nuestra estadía en esta tierra, hermano, acá en este lugar, pruebas van a seguir llegando. ¿Qué me dice usted? Dificultades van a venir. Pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente con gozo y un creyente que no tiene gozo? Es que va a ser fuerte en la prueba. Va a ser fuerte. Job tenía gozo permanente. ¿Qué dice usted? ¿Job tenía gozo, hermano? Sí. Job era un hombre de los más ricos, millonarios de la época de su tiempo. Job. Pero un día se le cuadra el diablo a Dios y le dice: ¿y cómo no te va a servir? Si le han dado carro, le han dado empresa, le han dado de todo, ¿y cómo no te va a servir ese hombre? Pero tocarle los bienes que tiene y ya vas a ver si no va a blasfemar contra ti. Ya vas a ver si no va a murmurar contra ti. ¿Y qué hizo el diablo? Bueno, Dios le da permiso y el diablo va y le quita, hermanos, óigame, le quita todos los bienes materiales. Hasta ahí está bien. Pero luego le quita los hijos. Alaba al Señor. Hermano, el diablo le quitó los hijos a Job. ¿Y qué hizo Job? ¿Perdió el gozo? ¿Qué hizo Job? Dijo Job, manteniendo el gozo, dijo en medio de la prueba, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella, sea el nombre de Jehová bendito. Fuerte en la prueba, tenía gozo. 2. Otro propósito de Pablo: que su fe no esté fundada en los bienes de este mundo, sino en Cristo, lo que ya dijimos. 3. Que el gozo es capaz de vencer los temores más grandes o siniestros de la vida. ¿Cuál es uno de nuestros temores? Estar enfermo, un temor. Pero el gozo es capaz de que yo y usted tenga paz en medio de una enfermedad crónica. El gozo. ¿Qué otro temor? El temor de la muerte. Ay, morir. Hay gente que solo anda pensando en la muerte y ni preparada está con Cristo, pero solo anda pensando en la muerte. Pero asegúrese de tener gozo. Si es cierto que nos vamos a morir, es cierto, pero que esa muerte la recibamos con gozo, como decía Pablo. Ah, hermano, ¿y quién es aquel que recibe la muerte con gozo? Si llorando la recibí. Pero la Biblia me enseña a mí que si yo tengo gozo, soy capaz de glorificar a Dios aún en las últimas horas de mi muerte. Alaba al Señor. Jesús está frente casi a la cruz. Él dijo estas palabras: Señor, oh Padre, dijo él, se lo voy a parafrasear. Oh Padre, dijo él, yo no quiero ir a la cruz. Porque él dijo: si fuera posible, Señor, pase de mí esta copa. Estaba diciendo: Señor, oh Padre, yo no quiero ir a la cruz. Porque dice la palabra que su sudor, dice que eran como grandes gotas de sangre. Él decía: Señor, yo no quiero, Padre, yo no quiero ir a la cruz.
Pero en medio de la agonía, Él no pierde el gozo y dice: pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, porque Él nos vio redimidos con su sangre. Está pasando un momento difícil y dice la palabra: por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Qué tremendo. Es cierto que está pasando un momento duro el Señor, pero Él dijo: yo no quiero que se haga mi voluntad. Él no pierde el gozo. Él nos vio redimidos con su sangre y nos vio en este lugar. Póngase en pie en esta hora. ¿Por qué no alaba al Señor, hermano? Este aire que respiramos